activan las células de la inmunidad innata cuando reconocen un PAM, vemos el proceso de extravasación leucocitaria, vemos cómo se activa un mastocito, vemos, pero todo eso lo tenemos que tratar de integrar. Por eso esta diapositiva es importante para entender que todo esto y mucho más ocurre en forma simultánea. Bueno, con esto cerraríamos este PowerPoint, ¿sí? Después recuerdo que entre las actividades que tienen como de laboratorio había un PowerPoint pequeño que tenía 7, más o menos 6, no me acuerdo cuántos slides, que son solo de dibujitos para que ustedes intenten ponerle letra a ese PowerPoint. Bueno, igualmente la respuesta a eso está subida en un video, que ahí me van a escuchar de nuevo, decir más o menos lo mismo, algunas cosas similares ahora, pero me gustaría que ustedes hagan el intento de mirar esos dibujos y ver qué escribirían si tuvieran que escribir algo de eso, porque está bueno. Después escuchen el video que está ya subido al campus, ¿no? Pero hagan ese intento como para ir también chequeando su nivel de aprendizaje, ¿sí? Bueno, voy a cambiar el PowerPoint ahora, yo, y ustedes hagan lo mismo si quieren, si me quieren seguir, ya que ahora no logramos que se reproduzca la pantalla. Voy a ir como veloz aquí también para dejar un espacio, ¿no es cierto?, de preguntas. Voy a cambiar esto para este lado porque si no me tapo, estoy apoyando esto acá y me tapo yo misma el slide. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de ahora de órganos linfoides, porque así como hay otro sistema, el sistema inmune también es un sistema y tiene una anatomía, digamos, a la cual responde. Entonces vamos a charlar un poquito de eso. Como les comentaba, hay también, junto con con el videíto que les estaba refiriendo recién, hay otro video que está hecho por Marcelo Guagnini, que es nuestro patólogo que está en ADN, ahora está en SIM, pero bueno, estuvo con nosotros, y él les hizo para ustedes, digamos, una descripción bien de todos los preparados que íbamos a ver en el laboratorio si hubiéramos tenido un laboratorio presencial. Entonces los invito a que lo escuchen, está muy bien y los va introduciendo en ese mundo del laboratorio, y si Dios quiere, cuando esta cuarentena se levante, los van a poder hacer ustedes mismos, manejar los microscopios que tenemos, que son tan lindos, en el aula. Entonces, bueno, hablamos entonces de órganos linfoides primarios y secundarios, ¿sí? ¿A qué llamamos órganos linfoides primarios? Son dos, la médula ósea y el timo, y son aquellos donde fundamentalmente se produce la linfopoiesis, es decir, donde se generan las células, digamos, de la inmunidad. Vamos a ver si me escuchan mejor si me pongo los auriculares. Un equipo técnico acá que me está asistiendo. A ver ahí. Ahí está perfecto, me dice. Bárbaro, gracias. Bueno, volvemos entonces. Vamos al tema de... Lo dejo acá porque... Entonces vamos a hablar entonces decíamos, de los órganos y sistemas, los órganos y células del sistema inmune. Entonces arrancamos hablando de órganos linfoides primarios, que les decía poiesis fundamentalmente, y los órganos linfoides secundarios, que son el vaso. No sé si dije, los primarios son la médula ósea y el timo, y los secundarios, que serían el vaso
lo que se llama el tejido linfoide asociado a mucosas o MALT y los ganglios linfoides, ¿sí? Entonces, esos serían lo que se llaman órganos linfoides primarios, médula ósea y timo, y secundarios, vaso, ganglios y el sistema linfoide asociado a mucosas, ¿sí? Los órganos linfoides primarios son donde se generan, digamos, las células del sistema inmune, y los órganos linfoides secundarios son aquellos donde los linfocitos se encuentran con el antígeno por primera vez, diríamos. Entonces, vamos a empezar hablando de la médula ósea, ¿sí? Tienen ahí, ustedes si pasé a la segunda diapositiva, tienen un corte ahí de lo que sería un hueso largo, digamos, está en el interior, ¿no es cierto? La médula ósea, creo que ustedes ya lo saben, pero por las dudas les digo, se encuentra en el interior de los huesos, y fundamentalmente si uno tiene que hacer una extracción, ¿no es cierto?, de médula ósea, lo hace de la cresta ilíaca, ¿sí?, que es donde puede encontrar médula ósea. ¿Qué se produce ahí? Se produce, no voy a hablar de la parte, como les digo, voy a pasar todo lo que es histológico y paso para el slide que habla de donde está el dibujo de todas las células, ¿sí? Entonces se produce la hematopoiesis. ¿Qué es la hematopoiesis? Es la generación de todas las células del sistema inmune a partir de una célula madre pluripotencial que llamamos, que expresa en su superficie un clúster de diferenciación, un CD134, ¿sí? A partir de allí se diferencia como dos grandes líneas, la línea linfoide y la línea mieloide, que van a dar orígenes a todas las células del sistema inmune, como ustedes pueden ver ahí. Entonces, por eso decimos la médula ósea es un órgano linfoide primario, porque allí tiene lugar la hematopoiesis. Voy a pasar ya directamente al timo en una forma acelerada, ¿sí? El timo es el otro órgano linfoide primario, ¿sí? Entonces el timo, lo que ocurre en el timo, si bien los linfocitos, dijimos, ya se generaron en la médula ósea, lo que ocurre en el timo es que allí se va a producir la formación, digamos, de los receptores de los linfocitos T. Lo que se va a llamar el TCR se produce en el timo. Esto es un proceso que todavía nosotros no vimos nada de linfocitos, esos son los protagonistas de la inmunidad adaptativa, así que después vamos a ver linfocitos T y linfocitos B en la próxima semana, y ahí van a comprender mejor estos procesos, pero para que tengan una idea, en la médula ósea se produce digamos lo que se llama el mecanismo de tolerancia central para linfocitos B, es decir, ahí los linfocitos B van a generar su receptor de reconocimiento del antígeno, ¿sí? Y en el timo los linfocitos T van a generar su TCR que va a reconocer al antígeno. En procesos complejos, que no viene al caso explicitar en este momento, pero que después vamos a ver cómo se generan ahí mecanismos de tolerancia que se llaman tolerancia central, y que tienen como objetivo, para no profundizar demasiado en eso ahora, ¿cuál es el objetivo de estos mecanismos de tolerancia central? Es que nuestros linfocitos puedan reconocer un antígeno, es decir, una molécula extraña a nuestro cuerpo, en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad propio para el caso de los linfocitos T, y en el otro caso, en el caso de los linfocitos B, que sean capaces de reconocer antígenos extraños, sí, sin que y distinguirlo de lo propio, digamos, porque así ellos van a poder reaccionar solamente frente a lo extraño. Entonces, lo que se produce, digamos, en ese mecanismo de tolerancia central es una especie de educación de esos linfocitos que se han generado tanto en la médula ósea como en el timo,
para que sean capaces de reconocer y distinguir lo propio de lo ajeno, pero básicamente van a reconocer lo extraño. Me dicen que se había cortado un momento. Ahí está. Bueno, después, lo que respecta a los órganos linfoides secundarios, ustedes tienen un slide ahí que habla de organizados, medianamente organizados y escasamente organizados. Hablamos en cuanto a la arquitectura de ese órgano, digamos, en cuanto a la organización, como los nódulos linfáticos tienen una estructura más organizada, en tanto que el vaso, podríamos decir medianamente, aunque digamos es más parecido al ganglio linfático, ¿sí? Y algo que es totalmente difuso, digamos, y con una organización más escasa, que lo vamos a ver dentro de poco, que es lo que se llama el tejido linfoide asociado a mucosas. Entonces, los ganglios linfáticos, pasé, digamos, de slide a uno que dice ganglios linfáticos, ¿sí? Se ubican a lo largo del trayecto de los vasos linfáticos, y de paso les voy a hablar un poquito de lo que es la circulación linfática, ¿no es cierto?, que es, digamos, circula la linfa y llega al ganglio en lo que sería un vaso aferente, ¿no es cierto?, y a través de toda esa cadena ganglionar circula y vuelve al corazón a través del, digamos, conducto torácico. Pero es un sistema de un solo sentido, no es una circulación como puede ser la del corazón, digamos, la sanguínea, sino que es continua. Perdón, que es de un solo sentido. Después vamos a dejar lo que es histológico, hablamos del vaso. Quiero centrarme ahora un poco más en lo que es la función de cada uno de estos órganos, porque piensen, estoy hablando del sistema inmune, de la arquitectura del sistema inmune. Entonces, que está constituido por ciertos órganos, los primarios, que son los que generan las células del sistema inmune, y los secundarios, que es donde tiene lugar el encuentro con el antígeno. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a pensar que en los ganglios es donde se drenan los antígenos que son reconocidos en los tejidos. Es decir, si yo, digamos, me corto, por ejemplo, o ingresa un patógeno en la mano, esos van a ser drenados a los ganglios regionales más próximos. Entonces, por eso decíamos que en estos órganos secundarios se tiene lugar el encuentro con el antígeno, y eso es algo que lo vamos a ver la semana próxima. Y en cambio, en el vaso, digamos, los antígenos que se filtran en el vaso son aquellos que vienen por vía sanguínea, y son aquellos, pues podría ser en el caso de que se esté produciendo, por ejemplo, una septicemia. Entonces, generalmente, esa es la función del vaso. Pensemos en estos órganos linfoides secundarios como grandes filtros donde tienen que retener antígenos, porque ahí los linfocitos los van a encontrar y van a empezar, digamos, lo que es la respuesta inmune adaptativa. Entonces, el ganglio filtraría lo que proviene de los tejidos, y aquellos a través de la circulación linfática, porque recoge, digamos, lo que viene de la circulación linfática. En cambio, el vaso, como no está dentro de la cadena ganglional, directamente los antígenos que llegan por lo que sería la arteria esplénica directamente, y entonces todo lo que esté circulando en sangre va a ser filtrado, retenido, digamos, ahí en el vaso, y ahí va a tener lugar el inicio de la respuesta. Y el MALT lo vamos a dejar pendiente porque vamos a tener una clase específica de MALT, no sé decirle cuándo, no me acuerdo las fechas, pero en breve, dentro de lo que sería esto. Entonces, después, lo siguiente que tienen ahí en las diapositivas, salteando todo lo que es histológico, es la sangre como un tejido conectivo especializado. Entonces, la otra idea que había en ese trabajo práctico es que ustedes pudieran ver extendidos sanguíneos y sean capaces de
comenzar a reconocer un neutrófilo de un eosinófilo, por ejemplo, de un leucocito. Entonces, básicamente, ahí tienen digamos, un neutrófilo, lo van a reconocer porque tiene un núcleo generalmente polilobulado. Un monocito es más grande y el núcleo no está así tan lobulado como en el caso del neutrófilo, sino generalmente bilobulado. Los linfocitos tienen un núcleo grande, ¿sí? Y entonces la idea era que puedan ver distintos preparados sanguíneos y aprendan a reconocer las distintas células. Bueno, cuando sea el momento, lo podrán hacer. Por el momento, digamos, de esto, de lo que es órganos linfoides, lo voy a dejar más o menos acá porque así tengo algún tiempito para contestar alguna preguntita. Y más que nada porque esta parte estaba muy centrada en lo histológico y bueno, y tienen una linda explicación ya para poder decir. Y después, por supuesto, vamos a retomar muchas de estas cosas cuando veamos a la semana próxima lo de adaptativa y eso. Bueno, así que yo no sé si ya, Belén, querés ingresar. Te tengo que aceptar yo. Me acuerdo cómo era esto. Yo la tengo que aceptar a una para que aparezca acá. Ella es. La tenés que. Acá, invitar. Eso. Aquí. Búscala ahí. Hola. Hola. Hola Belén, ¿cómo andás? Bien. Tenemos algunas preguntas. Agustina preguntó si los ligandos de las integrinas son las ICAM del endotelio. Sí, según de lo que estamos hablando, pero sí, generalmente pueden ser esas, sí. En el endotelio se expresan las ICAM, que es. ¿Me escuchan? Ahí está. Las ICAM son ligandos, sí, son las que median, digamos, la adherencia más fuerte al endotelio. Las ICAM1 se expresan en el endotelio, ¿sí? Y tienen sus ligandos diferentes, según cuál sea la célula, tiene sus ligandos, sí. Después, Vale Velázquez preguntó si los mecanismos de destrucción de oxígeno son solo de los macrófagos. Escuché, ¿cómo? Los mecanismos de destrucción dependientes del oxígeno, ¿qué? ¿En macrófagos? Son solo. No sé, no escuché la pregunta. Los mecanismos. ¿Cómo es? Los mecanismos de destrucción del oxígeno son solo de los macrófagos. Sí, y en neutrófilos también, digamos, los fagocitos en general tienen dos tipos de mecanismos. Uno independientes los dependientes del oxígeno son los que están mediados, digamos, por la NADPH oxidasa y terminan en la producción de peróxido de hidrógeno y derivados halogenados como hipoclorito, por ejemplo. Esos son lo que se llama el estallido respiratorio, que por ahí, creo que, menos mal que me preguntaste, me olvidé de decirlo, que por ahí en los libros lo van a encontrar como estallido respiratorio, porque para generar ¿Se escucha? Se tilda, dice. Se está tildando, sí, por ahí no tengo buena señal. ¿Se entendió entonces? ¿Sigo con otra pregunta o?
Sí, sí, se escuchó la respuesta por lo menos, sí, no sé. Se está tildando, me dicen. No, no se escuchó. Preguntan si No. se puede explicar lo del estallido respiratorio. Bueno, ahí va, voy de nuevo a ver si se escucha ahora. Lo que ocurre es lo siguiente. Se llama estallido respiratorio porque para la NADPH oxidasa actúa sobre el oxígeno molecular. Yo no tengo acá para hacerle las reacciones químicas, tampoco sé si les va a importar mucho, pero la idea es lo siguiente, que toma el oxígeno molecular y digamos, por la acción de la NADPH oxidasa, termina en agua oxigenada. A la vez intervienen otras moléculas, otras enzimas, está la superóxido dismutasa, etcétera, que generan otros intermediarios y compuestos reactivos del oxígeno. ¿Qué pasa? Para la célula el agua oxigenada es súper tóxica, ¿sí? Eso piensa que está ocurriendo adentro del fagolisosoma. Entonces, me refiero a célula como microorganismo, ¿no es cierto? Una bacteria, por ejemplo, que esté ahí adentro, entonces la destruye. Se consume entonces el oxígeno para formar agua oxigenada. A su vez el agua oxigenada actúa sobre cloruro, que puede estar presente también, y genera hipoclorito. Eso también es súper tóxico, y entonces todos esos mecanismos destruyen el microorganismo, fundamentalmente bacterias, ¿no? Pero también puede ser otro tipo de microorganismos que puedan ser, parte del fagolisosoma, ¿no? Tienen que ser pequeños, ¿no? ¿Se entendió? Sí, se escuchó bien. Sigo con otra pregunta. Valentina pregunta si hay que saber bien cada una de las vías con sus pasos y todo. Entender las diferencias, o sea, saber que que se inician de distintas formas. Hay una cosa que por ahí no dije respecto de las vías, permiso, un segundito. Es que la vía clásica se activa cuando reconoce un anticuerpo pegado a un patógeno. Unido, no pegado, voy a hablar bien. Entonces, eso significa que la vía clásica, en general, es la posterior, la última de las vías que se activa, porque ya tuvo que haberse montado, en general, la respuesta adaptativa, porque ya tienen que existir anticuerpos que reconozcan el patógeno para que se active la vía clásica. En tanto que la vía de las lectinas o la vía alterna, la primera que se activa es la vía alterna. Se activan previamente a esa. Entonces, la idea es que sepan qué es lo que inicia cada vía y después qué es lo que se produce en general, lo que yo les dije, no cada uno de los pasitos, sino que se va a producir cuando se forma la C3 convertasa, se produce C3b, que es una opsonina, y se produce C3a, que tiene esa función de anafilotoxina y quimiotáctica, y cuando se forma la C5 convertasa, se produce C5a, que también tiene esa misma función, y el C3b que se produjo antes, que es una importante opsonina, y después los pasos sucesivos de la vía lítica es lo que conducen a la lisis del patógeno. Esa generalidad, digamos, cómo se activan las distintas vías, esos productos intermedios clave y cuál es la función que tienen, y en general, digamos, la función de por qué se activa el complemento. Otra pregunta inflamatoria sería lo mismo que la quimiotaxis. ¿Sería lo mismo que qué? ¿Sería lo mismo que qué? No escuché la pregunta. Si la respuesta inflamatoria sería lo mismo que quimiotaxis. No te escucho la segunda parte porque se corta.
Si la respuesta inflamatoria sería lo mismo que... Quimiotaxis. Ah, no. La respuesta inflamatoria es todo, digamos, es lo que es todo lo que expliqué en la primera parte, digamos, no es lo mismo. La quimiotaxis es una parte, digamos, de la respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria tiene signos visibles, como decíamos, el rubor, la tumefacción, todas esas cosas, que responden a procesos moleculares, que es todo esto que estuve hablando, digamos, que se produzcan que se produzcan sustancias quimiotácticas de forma tal que extravasen el neutrófilo, ponerle al sitio. Entonces, es la producción de quimiotaxis, la asociación de los leucocitos, la activación de los leucocitos, no, de los neutrófilos y fagocitos, ¿no? En el lugar. Después también van a ser de linfocitos. La producción, digamos, ahí de la fagocitosis o el reconocimiento de un TLR o cualquier otro tipo de receptor de reconocimiento de patrones, la liberación de todo eso digamos, es el backstage de la inflamación, digamos, porque la inflamación tiene unos signos visibles que sería el que yo vea que esos cuatro, el tumor, tumoración, dolor, enrojecimiento y aumento de la temperatura local, más los signos sistémicos. Pero todo eso responde a todo esto que estamos hablando, de esos cambios vasculares, todo eso es el proceso de inflamación. ¿Sí? Otra pregunta de Piavosain es, la opsonización, es importante saber todos los receptores del complemento 1, CR2 y las funciones y dónde se distribuyen. ¿Se escucha? ¿Hola? ¿Me escuchás? No te escucho, Belén. No te escucho, Belén. ¿Me escuchás? Bueno, ahí volviste, Belén. ¿Qué? ¿Hay alguna otra pregunta? Ahí estoy. Bueno, Sí. estamos teniendo dificultad. A ver, si la escucha. La opsonización de microorganismos. ¿Es importante saber todos los receptores del complemento? Tipo 1, tipo CR1, CR2 y sus funciones y dónde se distribuyen, o no es necesario. En este momento estamos centrados, para este momento del aprendizaje me conformaría con que sepan, porque fundamentalmente, o sea, lo que opsoniza del complemento, porque hay otras opsoninas que vamos a ir viendo, porque digamos los anticuerpos pueden ser también opsoninas si uno lo quiere pensar. El C3b es la opsonina más importante del complemento. Después hay otros productos de degradación del complemento para los cuales también hay receptores y activan algún tipo de respuesta. Por ejemplo, lo que hablaba hoy de la potenciación digamos, del linfocito B, tiene que ver con otro receptor del complemento que reconoce un C3d, que es un producto de degradación, ¿no? Del C3 también. No sería tan importante, yo me conformaría en este punto con que conozcan el C3b, ¿sí? Como opsonina, desde el punto de vista de la opsonización. Después, sería importante que comprendan también por qué se potencia la respuesta B, que no la quiero explicar en este momento porque tendrían que conocer cómo es el receptor de la inmunoglobulina, digamos, y que forma un complejo con CD81, CD19 y el CR2, que es el receptor de complemento que tiene lugar ahí, y entender por qué eso potencia la respuesta B. Y todavía no vimos linfocitos, lo vamos después en todo caso. Lo retomamos en alguna explicación o así, cuando ya hayan visto linfocitos B, porque si no ahora no me lo van a entender, pero en ese punto va a ser importante que cuando avancemos también comprendan por qué potencia la respuesta B la activación del complemento. Otra pregunta, ¿se escucha? Sí, ahora te escucho mejor. Con relación a las natural killer, ¿es necesario saber específicamente las características de cada receptor que tiene? Y después preguntan si hay que saber cuáles son los receptores de las natural killer también.
En general, digamos, por ahí, en mi criterio, digamos, sería importante saber que funcionan en base a un balance entre lo que son los receptores activadores e inhibitorios, digamos. Entonces, y en función, porque las natural killer deben estar apagadas, digamos, en el sistema inmune normal, porque si no, todo el tiempo estarían liberando las granzimas o perforinas y destruyendo tejidos a su paso. Entonces, normalmente tendría que haber un balance a favor de los receptores inhibidores mientras no pasa nada. Cuando entraría un patógeno se empiezan, y ahora vamos a ir viendo, digamos, qué citoquinas las activan. No sé si ya algunas las han visto o no, no quiero hablar de más, digamos, pero la idea sería en que ustedes entiendan que tiene que haber un balance a favor de los receptores activadores para que se active esa célula. Y esa activación que implica determinados cambios en ella, como tiene dos roles fundamentales las natural killer. Uno es preparar, digamos, eso de su rol citotóxico, ¿sí? Y otro es su rol como liberador de citoquinas, que lo vamos a ver en ese rol más protagónico cuando veamos los linfocitos. Estoy vendiendo la clase que viene, pero es así, lo van a entender mejor ahí. Entonces, entender que tiene esos dos roles y tiene su rol citotóxico no es solo por la liberación de perforinas y granzimas, sino también por la activación de uno de los receptores, que es el CD16, que es un receptor para FC, ¿sí? Que entonces, como es capaz de reconocer anticuerpos ligados a un patógeno, es capaz de, digamos, elicitar una respuesta de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Entonces, esos receptores son importantes saberlos, digamos. Después, por ahí, tanto detalle, pues tienen un montón, creo que no sería necesario. Yo me conformaría con que sepan esas cuestiones. Cuál es el rol y entender bien cuál es la función de las natural killer, ese rol citotóxico, ese rol liberador de citoquinas, y entenderlo como ese puente hacia la inmunidad adaptativa también. ¿Sí? Sí. Otra pregunta, que dicen si hay que profundizar la parte histológica o básico como el power. O sea, solamente lo del power, o que hay... No lo que di yo del power, sino que escuchen el power de Marcelo Guagnini, que es el que está subido al campus, ahí a ese nivel de histológico, ¿no? Digamos, a ese nivel de histología. Y después lo van a completar cuando lo puedan ver, digamos, a ese nivel de histología, no más que eso. Otra pregunta es, ¿dónde se produce la maduración del linfocito T luego de la involución del mismo con el paso del tiempo? Luego de que el timo involuciona, ¿eso es la pregunta? Bueno, porque el timo involuciona y entonces hay algunas, no sé si ustedes lo saben, porque yo no lo dije, pero quizás ya alguno de los docentes lo dijo, digamos, el timo normalmente funciona y viene en la edad pediátrica y después ya involuciona, entonces se supone que yo ya ni timo debo tener. Entonces, ¿la idea cuál es? La pregunta es, la maduración del linfocito T es lo siguiente. Se cree, digamos, una de las teorías dice que cuando se produce, porque ¿qué es lo que hace el timo? El timo prepara TCRs para toda nuestra vida, digamos, para todos los antígenos que tendríamos que ver en nuestra vida. Eso es lo que dice la teoría, digamos. Esperen que tengo que hacer que hagan. Che, ¿pueden hacer silencio por allá? Hay mucha gente en mi casa en cuarentena. Somos varios, así que por eso. Entonces, el timo involuciona, pero ¿qué hace el timo? Prepara linfocitos T funcionales que sean capaces de reconocer antígenos extraños en el contexto del MHC propio. Para toda mi vida, digamos, y andarán circulando por ahí esos linfocitos sin un destino hasta que no encuentren el antígeno, vamos a decirlo así en forma poética. Pero después la activación, que sería el proceso de reconocimiento del antígeno, tiene lugar en los órganos linfoides secundarios. Entonces, esos TCR supuestamente
no sé, cuando veamos ahora linfocitos, van a ver el proceso de generación de TCR y BCR, que hay una extensísima variabilidad, producto de que hay muchos genes para generar esos receptores y así generar la variabilidad que nos permite el reconocimiento de los antígenos supuestos que vamos a ver durante toda la vida. Esa es una de las teorías. Tengo 2 preguntas más y se termina. ¿Es importante saber la configuración de cada convertasa de C3 o C5 de cada vía? Saber cómo está formada, quiere decir, eso no es muy difícil, digamos, por ahí yo no necesito saberla, que sepan que es diferente, que las convertasas de la vía alterna y es diferente de las otras dos que son iguales. La de la vía clásica y de la vía de las lectinas son iguales molecularmente y difieren de la vía alterna, pero tienen la misma función dentro de la cascada del complemento, que es, digamos, hidrolizar C3 o hidrolizar C5. Y la última, ¿sí? ¿Cuál es la función de las vénulas del endotelio altoganglionar en el ganglio con respecto al tráfico leucocitario? Sí, pero eso me gustaría, creo que sería mejor que lo vean ahora cuando veamos. Van a tener que esperar, chicos, van a tener que esperar a que veamos, sí, el capítulo to be continue, como dicen, cuando veamos ganglio, digamos, cuando veamos ahora la próxima clase, cómo se monta la respuesta adaptativa, porque ahí estos órganos tienen los linfocitos se ubican en forma preferencial, digamos, alrededor de estas véndulas de endotelio alto, porque ahí vamos a ver que no quiero spoilear la próxima clase, pero para que haya, hay una cierta compartimentación TB del linfocito T y el linfocito B, y en un punto se van a tener que encontrar. Entonces, los dejo por ahora con eso en suspenso. Lo vamos a ver la próxima, ¿cómo me están preguntando? ¿Ya han leído tanto? ¡Qué bien! ¿O son alumnos de otros años que están por rendir final? No sé, no me engañen que ya han leído tanto. Me ponen muy contenta si ha sido así, realmente. Bueno, esa era la última pregunta que tengo acá. Bueno, perfecto, entonces, bárbaro. Los dejamos hasta el próximo vivo, que creo que va a ser Nachito el miércoles, me parece. Bueno, los dejo. Chau, hasta luego.